Y es momento de charla religiosa, momento en el programa en el cual hablamos de diversos temas de religión. El tema de hoy es un tema difícil de tratar, no es difícil de tratar, es un tema que uno tiene que tratarlo con la seriedad, con el fundamento y dando las explicaciones a la audiencia y principalmente a la audiencia religiosa del por qué sí, del por qué no. El tema de hoy es un tema que mucha gente le saca la cintura, le saca el cuerpo a hablar de estos temas, no hay tabúes porque no se profana absolutamente nada. El tema de hoy es l'Orogún. El tema de hoy es el batuque, el famoso batuque de Semana Santa. Algunos le llaman del Sábado de Gloria, otros le llaman el batuque de Orishá, Yapaná o Saponam, como le llame la persona. De eso se trata un poco este tipo de charla. Antes de nosotros comenzar a desarrollar el tema, bien vale el decirle que de ninguna manera esto es una crítica para aquel que actualmente lo sigue practicando, ni es una crítica para aquellos que, como quien les habla, lo dejamos de practicar. Cada uno es dueño y señor de hacer lo que considere hacer. Nosotros lo que de estos micrófonos tratamos es de narrar nuestras experiencias. Como siempre le digo, las experiencias nos van nutriendo, el conocimiento se adquiere mediante el estudio diario que hay que seguir estudiando. Apostamos siempre a que la fe, la religión tenga lógica. Yo soy un convencido que una fe sin lógica, una fe no racional y sí pasional, no es una fe inteligente. Entonces seré curioso, que siempre me pregunté el por qué sí, el por qué no, el por qué de esto, el por qué lo aquello, profundicé, busco a diario información, me informo, estudio y por supuesto transmito como debe de ser lo que considero. De eso se trata un poquito. Yo en ningún momento voy a criticar a quienes lo practican, porque antes de comenzar y ya que arrancamos con el tema, aclaro cosas, puntos. Yo lo practiqué como medium, como hijo de una casa de religión, lo practiqué como director espiritual, realicé el mentado batuque, hoy no lo realizo. Entonces en esta charla le voy a decir cómo lo realicé, qué experiencias me dejaron, por qué hoy no lo realizo, pero siempre basado desde la experiencia, nunca desde la crítica. Yo no voy a criticar a quienes, porque sé que la comunidad está muy dividida en este tipo de temas. Unos dicen sincretismo sí, otros sincretismo no, batuque sí en Semana Santa para los católicos, batuque no, paseo a la iglesia sí, paseo a la iglesia no. Está muy dividida. Entonces, cuando esto sucede, uno tiene que dar su opinión, que es la opinión personal, que se basa, como le dije, en las experiencias y no en la crítica. Yo no puedo criticar de ninguna manera a quienes lo practican porque yo lo practiqué. Entonces sería desleal, no sería honesto de parte de quien les habla, sentarme en los micrófonos en la radio y comenzar a despotricar. Nunca lo hice ni lo voy a hacer. Hay códigos, hay principios. Yo tomo todo como experiencias que la vida me brindó, ¿tá? Y de esas experiencias saqué cosas buenas, de esas experiencias saqué cosas no tan buenas, pero de todas aprendí, que es lo importante. Nos metemos de lleno en el tema, de este batuque que vuelvo a repetir. Para algunos batuque de Sábado de Gloria, para otros batuque de Yapaná, para otros batuque de Saponá, para otros no lo practicamos ya desde hace muchos años. Bueno, de eso se trata. Vamos por el comienzo. Yo le decía que
en su momento, como medium, lo practiqué. ¿Ah? Lo practiqué como medium, ese batuque. ¿Ah? Después, como director espiritual de la casa de Mama Yoshun y Santuario de San Jorge, lo realicé. Hoy no lo realizo. Y eso es lo que vamos a tocar. ¿Qué es lo que practiqué? Bueno, dos formas de practicarlo. Porque muchos pueden pensar que el batuque de este sábado es un batuque para quienes lo realizan, preparar las cosas, y un batuque totalmente normal. No, no es un batuque totalmente normal, porque lleva toda una preparación. Y se la voy a decir cómo me la enseñaron, cómo la realicé y cómo después y por qué después dejé de realizarlo. Primero tenemos que aclarar que es un batuque que está muy arraigado con el sincretismo católico africanista. Cuando digo arraigado con el sincretismo católico africanista, digo de que es un batuque impuesto, le fue impuesto a nuestros ancestros, porque hoy están todos muertos y la mayoría son ancestros, no todos. Les fueron impuestos por los gobiernos de turno, por la sociedad de turno, no tenían más remedio que realizarlo, así como realizar el paseo a las iglesias, así como todos sabemos que escondían su sotá, su representación de orilla detrás de imágenes católicas para ser aceptado por la sociedad de la época. Ese batuque es un batuque, yo le voy a decir cómo lo realizamos en Santuario de San Jorge para no involucrar otras casas. Cuando yo lo realizaba, cómo lo realizábamos en nuestro santuario, de la manera que me lo fueron transmitido. ¿Ah? Primero, no es solamente, como le decía, el sábado realizar un batuque. No. Esto comienza el miércoles de ceniza. Miércoles de ceniza, después de semana de carnaval, después que pasa la semana de carnaval, el miércoles siguiente es el miércoles de ceniza, comienza para los católicos, no para nosotros, comienza lo que ellos le llaman el periodo de Cuaresma, donde hay determinadas restricciones, inclusive alimenticias, de no comer carne, de no mantener sexo determinados días. Hay determinadas restricciones que terminan recién el domingo de resurrección, el domingo de Pascuas. Hablo para los católicos, no para nosotros, que nada tenemos que ver con la Iglesia Católica. A ver, no sé qué se llama, es el operador. No estoy haciendo consultas, soy claro, estoy haciendo una charla de religión. Le decía que nada tenemos que ver con la Iglesia Católica. Empieza el miércoles de ceniza toda la preparación de lo que va a terminar, que no entendí nunca por qué terminaba el sábado y no terminaba el domingo de resurrección. Pero bueno, así nos fue enseñado, así nos fue transmitido. Comienza el miércoles de ceniza, toda la preparación, son la Cuaresma, que hay que cumplirla. Después, el sábado de Ramos, el primer sábado de la Semana Santa, ¿qué acontece ahí? Se realiza un batuque. Ese batuque se realiza por la noche. Un batuque donde dicen que los santos van a la guerra. Después vamos a hablar, porque nosotros no tenemos santos. Pero antiguamente se el batuque en el cual los santos se mandan a la guerra. Y eso se realiza una semana antes, el sábado en la noche. Un batuque especial, un batuque donde los orishá van cargando una mochila, muchas veces hecha con paja, otras veces hecha con tela de alpillera, en el cual adentro contienen determinados elementos que
que son alimentos, que no voy a profundizar porque eso sí forma parte de la liturgia que va dentro del cuarto de santo, de lo que se aprende dentro del cuarto de santo. Yo lo que hablo es lo que se puede hablar. Hay cosas que por supuesto solamente aquella gente pronta, aquellos hijos de Orishá pronto lo pueden saber, porque es el secreto. Y nosotros, ¿qué somos? Somos celadores de Orishá. Y si somos celadores de Orishá, hay determinados temas que tenemos que celarlos, hay determinados temas que tenemos que saber celar ese secreto, porque ese secreto son secretos ancestrales. Entonces, vuelvo al tema, batuque, los orishá desde Bará hasta Oxalá, toda la rueda, cargando y danzando, un batuque normal que comienza por Eyolodé, en el caso de nuestra nación, termina. Y quienes siempre dicen el batuque termina en Oxalá. Ustedes fíjense en la última reza del batuque no pertenece a Oxalá. Empieza todo por Eyú, por Bará y termina todo por Eyú, por Bará. Pero desde Bará a Oxalá, los orishá, ustedes me entienden que es lo que voy hablando, danzan con su mochila y dentro de la mochila hay determinados elementos que son colocados. Esas mochilas quedan dentro del cuarto de orishá, que permanece a oscuras. Hablo para quienes lo practican, yo no lo practico. Sí lo practiqué, sí se me fue enseñado. Yo tengo 2 manos únicamente, gracias, y me parecen muchas en mi cabeza, que cortaron en mi cabeza para orishá solamente 2 manos en 30 años de vacía, que no son 30, son 29, Yo a veces no entiendo cómo hay gente que nació en casa de Momi Oyun, sus orishá, y tienen más años que inclusive que los que tengo yo de vacía. Pero ese es otro tema que, bueno, cada uno sabe lo que yo tomo como año de vacía. No tomo ni el lavado de yuyo, ni el oribibó, ni el eborí de aves, ni el eborí de pluma. Lo tomo, cuento los años de vacía desde el momento que se corta arriba de ese okutá para transformarlo en otá, que es la representación de orishá dentro del batuque. Pero ese no es el tema de hoy. Ya vamos a ocuparnos de ese tema en otro momento. Le decía, toda la semana se acostumbraba, o se acostumbra para quienes lo practican, tener el cuarto de santo totalmente oscuras, tener las cuarchiñas totalmente vacías, se despachaba el agua a las cuarchiñas. El sábado, lo que los católicos llaman sábado de Ramos, a ver si nos entendemos, toda la semana quedaba todo oscura, las cuarchiñas vacías, se tapaba todo para que no se tapaban imágenes, se tapaban los orishá, las representaciones de orishá. Le estoy hablando hace 40 años atrás, lo que se hacía, hace 30 años atrás lo que se hacía. Claro que lo puedo hablar porque lo viví, lo puedo hablar porque como medium estuve dentro de estos batuques que estamos hablando, y lo puedo hablar porque como director espiritual lo celebré. Entonces hablo de la experiencia. Después cada uno, no juzgo, vuelvo a repetir, no voy a juzgar lo que yo cultué, no voy a juzgar, ni voy a decir ni está bien ni está mal. Yo hablo de mi experiencia, cuál fue. Yo no soy quien para criticar ni a quien lo practica ni a quien lo dejó de practicar. Eso ha sido una constante, el respeto que yo tengo por ustedes. Nunca van a escuchar una crítica. Cada uno pasa por el cernidor, pasa por acá, analiza. Ustedes son personas inteligentes, son seres pensantes. Pobre de aquel que se quede con lo que, porque me lo dijo mi pai, porque se lo dijo su abuelo, mi tatarabuelo, mi bisabuelo, y no investigue, y no profundice. Porque esos discursitos armados son los que nos dejan crecer, nos dejan evolucionar. El estudio trae conocimiento, y el conocimiento es interminable.
Estamos permanentemente, desde que nacemos hasta que morimos, adquiriendo conocimiento de todo tipo, de todos los temas, de la vida, de religión, de todo. Adquirimos conocimiento, vamos madurando en ese conocimiento. Por eso uno no tiene que estar atado a dogmas, atado a que porque me dijeron que era así, tiene que ser así, tiene que ser así. Y bueno, si la mediocridad lleva a que uno no razone, no piense, no le busque la lógica a las cosas, usted no crea todo lo que escucha, y me incluyo lo que yo digo, usted no crea todo lo que escucha, no crea todo lo que lee, no crea, usted todo escúchelo, léalo y páselo por su cernidor, razónelo, porque nuestra religión tiene lógica y hay que aprender a razonar. Seguimos adelante entonces. Quedaba la Semana Santa de los católicos, el pellito totalmente apagado, las imágenes tapadas, las cuarchiñas totalmente vacías, sin agua ninguna. Se hacía, vuelvo a repetir para quien está tomando ahora contacto con la transmisión, se hacía el batuque del sábado de noche, sábado de Ramos, una semana antes del domingo de Resurrección. Se hacía el batuque en la noche, ese batuque en el cual los orishá supuestamente eran mandados, decían los viejos, los santos van a la guerra. Ahora vamos a hablar de ese tema, de la famosa guerra. Los santos van a la guerra. Se preparaban las mochilas que los orishá iban a llevar con todo lo que cada orishá iba a cargar. Adentro se danzaba perfectamente. Eso sí, nadie ocupa, nosotros tenemos secreto de ocupación, pero si por ahí algún orishá se manifestaba, ¿cómo se lo despachaba en ese batuque? Se lo despachaba entero. ¿Qué es despachar un orishá entero? Bueno, quienes son batuqueros, quienes practican nación, saben lo que es despachar un orishá entero. Un orishá entero es un orishá que no va a dar pasaje al ayero, no le va a dar pasaje. ¿Y de qué manera se despachaba? Se tiraban desde los 4 cantos de la casa baldes de agua. Entonces, ¿qué pasa? Orishá cuando entraba en contacto con el agua, fugía y quedaba. Las mochilas se guardaban todas en el cuarto de santo con los alimentos, y se tapaba todo, se vaciaba todo cuando terminaba el batuque, quedaba todo prácticamente a oscuras. Después, acá empezaron mis dudas, acá empezaron mis preguntas. Después se esperaba al otro sábado, sábado de gloria, un día antes del domingo de resurrección para los cristianos, para el pueblo católico o el pueblo evangélico, a quienes en esta semana le mando mis respetos, pero yo no profeso su fe. Los respeto. Tengo mucha gente en la audiencia y mucha gente, pacientes míos, que son católicos, que son evangélicos, otros son judíos. Les tengo respeto, les tengo estima, pero no practico su fe. Sí, soy un hombre respetuoso de su fe. Llegaba el otro sábado, sábado de gloria, día antes dijimos, del domingo de resurrección de Pascua. Ya tempranito, 7:30 de la mañana, había que empezar, apenas salía el sol, a llenar las cuarchiñas nuevamente de agua, a destapar todo, a limpiar todo, a preparar los secó, a colocar los frentes, porque ese batuque de sábado, de gloria para los católicos o los evangélicos, se realiza a partir de las 10 de la mañana. Es el único batuque en el año que se realiza en la mañana. Entonces, tempranito, ya 7:30, 8 menos cuarto, salió el sol. Bueno, hay que llenar las cuarchiñas, hay que limpiar todo, hay que preparar los frentes, hay que preparar los secó que corresponde, sacar los secó de guerra, sacar los secó de defensa, los sopeté que quedaban en los 4 cantos calzando la casa, los secó de carbón que quedaban. Todo lo que quedaba ahí, sacar todo para despachar, las mochilas que estaban en el cuarto de santo, sacar todo para llevar lejos a un monte para despachar, para a las 10 de la mañana dar comienzo ese batuque. Lo practiqué,
no lo practico. Y acá viene el tema. Lo practiqué, ¿por qué? Porque siendo medium en una casa yo no voy a imponer las reglas. La casa lo practicaba y como medium que era, fui y lo practiqué. Como director espiritual, evidentemente uno lo que practicó, lo que mamó, lo que trata de ponerlo en práctica. Lo hice una vez sola o dos veces. No recuerdo, ya hace muchos años que no lo hago. Porque es ahí donde por mi cabecita empezaron a pasar muchas preguntas, muchas dudas, muchas interrogantes. Pucha, si yo no soy católico, si yo no soy cristiano, ¿por qué tengo que tapar mis orillá? ¿Por qué tengo que dejar mis orillá, las cuarchiñas de mis orillá? La cuarchiña es importantísima. A veces cuando yo escucho que dicen la cuarchiña se la pones después, cuando están asentando un orillá, a mí me crispan los... Pero la cuarchiña no puede faltar, ni la hoja puede faltar. No existe orillá sin hoja, no existe orillá sin agua. Hay elementos que no pueden faltar en el asentamiento de un orillá. Yo sé que eso es tema de otra charla sería, pero me vino ahora y se lo digo. ¿Ah? La cuarchiña, si usted se fija, la forma de la cuarchiña tiene la forma de un útero. Representa vida. La cuarchiña tiene que estar siempre llena de agua. ¿Ah? Sigo adelante. ¿Ah? Se preparaba todo y se comenzaba el batuque. Y ahí yo me empecé a hacer preguntas. Pucha, ¿por qué tengo que tener los orillá a oscura una semana? Si yo no soy católico, si yo no soy cristiano, yo no soy evangélico, yo no soy católico, ¿por qué yo tengo que tener mis orillá sin agua? ¿Por qué tengo que tener mis orillá a oscuras? ¿Qué significa los santos van a la guerra si nosotros no tenemos santos? Santos tiene la Iglesia Católica, que primero pasan por un periodo de canonización para luego sí un periodo de santificación, que eso lo hace el Vaticano. Santos tiene la Iglesia Católica, no tenemos nosotros. Nosotros tenemos orillás y tenemos una esclavitud que llegó de África, que obligada por el gobierno, obligada por la sociedad de esa época, no tuvo más remedio que disimular, no tuvo más remedio que disfrazar, no tuvo más remedio que ocultar nuestra creencia detrás de santos católicos. Pero eso pasó en el siglo pasado, hace cantidad de años. Yo sé que el Orogún, muchos me dirán, sí, pero Príncipe Custodio fue quien comenzó. Si Príncipe Custodio comenzó por esos rituales, porque tenía que estar bien con las autoridades, y siguieron los sucesores del Príncipe Custodio, porque se tenía que estar bien con las autoridades de ese momento. ¿Entiende? Pero hoy no, hoy que tenemos, gracias a Dios, libertad de culto. Y mire que yo viví el periodo que tuve que ir a jefatura, sacar mi permiso policial para abrir templo, tuvo que venir orden público, preguntarle a los vecinos si estaban de acuerdo, me dieron el día y el horario en que podía tocar sesiones. Yo me acuerdo que había un policía que era el que se encargaba de ese departamento en la parte de templo, que se llamaba Cabrera de apellido, que por ahí capaz que en algún momento está escuchando o nos ve a través de las redes. Estaba encargado de eso. Yo viví ese momento y no sabe lo feliz que fui cuando se rompieron todos esos registros, todo eso, porque no por nada, porque para ciertas cosas vendrían bien, pero si a otras religiones no le pedían, era una discriminación para nuestra religión. Entonces no nos merecíamos que si a otras religiones no le pedían, porque si le piden a todas las religiones, bárbaro, pero que nos pidan solo a nosotros, no. Ese fue un gran logro que se le debe a May Susana Andrade y a Julio Kronberg. Se le debe, y uno tiene que tener la bonomía de destacarlo, porque las cosas hay que destacarlas. Cuando son
puede haber diferencias, no diferencias, pero uno tiene que destacar las cosas. Y ellos lucharon por eso y gracias a esa lucha es que hoy gozamos que nadie tiene que ir, como teníamos que nosotros sacar certificado de buena conducta, venir a jefatura de orden público, traerlo, que fueran a interrogar a los vecinos. Hay un montón de cosas más que a otras religiones no se lo pedían. Nos seguimos metiendo en el tema. Le decía, llegaba el sábado, ¿da? Y se preparaba todo y se hacía el batuque. Ahí yo empecé a notar, primero ya de medium lo notaba, pero ya como director empecé a notar que quedaba muy cansado. A diferencia de otros batuques, quedaba con dolores en el cuerpo, quedaba con mucho dolor en las piernas, quedaba muy pesado. Es un batuque ya pesado de por sí, quedaba muy pesado. ¿Ah? Es un batuque que, para la gente joven le explico, ¿cómo comenzaba el batuque? Primero, se preparaban todos los frentes, normal de un batuque. Segundo, se preparaba un muñeco, como quien hace un Judas, ¿vio? A ver si nos entendemos, ¿vio? Del tamaño de un Judas. Capaz que hay chiquilines que hoy están con la tecnología, no saben lo que era un Judas, pero la mayoría de nosotros sabemos, el Judas es ese muñeco que ponían en la puerta del almacén del supermercado y los chiquilines te pedían una monedita para el Judas, a la figura de Judas Iscariote. O se preparaba un muñeco grande, ¿tá? Que se colgaba en las afueras del templo. Si el templo tenía un patio adelante, en el patio, si no, en la calle, se colgaba el Judas, ¿tá? Y a la gente, a los hijos prontos en 4 pies, se le daba a cada uno 7 varas de membrillo, ¿tá? Para en rezas de Lodé, de Eyulodé y de Ogún Abagán afuera, pegarle al Judas que luego era quemado. ¿Ah? Pegarle al Judas, no, pegarle al muñeco. Y ahí nos faltaba la viveza también, ¿ah? Porque uno no puede controlar la mente humana. ¿Ah? Y el ser humano tiene la bondad y tiene la maldad, y ahí nos faltaba el que metía los nombres de alguien adentro del muñeco. Esto es como los cerones, ¿vio? Los cerón, poquitas manos y controlables, porque vos no sabés lo que puede ir. ¿Ah? ¿Será que uno de andar entre lobos aprende a aullar? Uno en un cerón, yo poquitas manos y controlable a la hora de ir depenando o a la hora de ir cuereando, de ir haciendo, porque entre el triperío no sabes lo que puede marchar, qué foto va, qué nombres van, qué esto, qué aquello, qué lo otro. La mente humana es, ¿cómo le puedo decir? Es difícil de entender. El ser humano es un bicho raro de entender, ¿me entiendes? Porque somos animales, ¿no? Somos bichos raros. En esa relación amor-odio, hoy te quiero, mañana te odio, muchas veces pasan. Bueno, comenzaba el batuque con rezas de Eyulodé, por supuesto le continuaba una Abagán y va a varazo con el pobre muñeco. Y yo empezaba a ver gente que se me posesionaba. Pero, mire, yo me acuerdo, tenía en aquel momento un medium, no me gusta la palabra hijo, pero ¿tá? Muchos los conocen como hijos de religión. Bueno, de un medium, ¿tá? O un hijo de religión, como usted le quiera llamar, que era karateca. Y se me posesionó con el muñeco, que me le daba cada patada de karate. ¿Ah? Empezó por abajo, ya en la primera vuelta de Eyulodé. Ya cuando iba por alguna Abagán, la cabeza del macaco iba para un lado, iba para el otro, va patada con él, va varazo con él, va esto, va lo otro. Y eso no me empezó a gustar, empecé a ver que quedaba una energía, porque era como que en vez de ser un ritual de abrimiento de camino, de pedir salud, de pedir trabajo, de pedir, se convertía en un ritual como de querer hacer justicia por la mano propia, o de querer venganza, cuando el único que juzga, el verdadero justiciero, es el Supremo, es el Padre, que está por encima de cualquier orishá, de cualquier caboclo, de cualquier pretobelio, de cualquier eyú. ¿Ah? El Creador, el Supremo, con el nombre que usted me le quiera poner, pero Dios es uno solo. Los nombres póngale los que usted quiera. Y es con quien tenemos que estar conectados a diario. No solamente un Viernes Santo no comer pescado y después estar pidiendo maldades durante todo el año.
No, estar conectado a diario. El camino espiritual no es fácil, el camino espiritual no es de rosas, tiene muchas espinas, ¿ah? Y uno no puede ser solo una persona de fe cuando las cosas salen bien. También tiene que ser más una persona de fe cuando las cosas no salen. Es cuando más uno se tiene que aferrar a la fe. Porque cuando todo va bárbaro, cuando todo va bien, cuando todo, momentos que, pues la vida son momentos. Y todos tenemos días de sol, días de tormenta y días grises. Cuando las cosas no vienen bien es cuando más uno se tiene que aferrar a la fe. Me estoy yendo de tema, perdón, a veces yo no puedo con el genio mío. Bueno, entonces yo empecé a sentir que me quedaba una energía pesada y que me costaba después, durante el año, varios batuques más, levantarla, varias sesiones, levantar esa energía, porque era pesada. Y me empecé a replantear, ¿y por qué tengo que aceptar la Semana Santa si yo no soy católico, si yo no soy cristiano? ¿Y por qué mis orillas tienen que estar tapados? ¿Y por qué mis cuarchiñas tienen que estar vacías? ¿Qué tiene que ver mi fe con la fe católica, con todo el respeto, o cristiana o evangélica, con todo el respeto que esa fe me merece? Porque esto no es faltarle el respeto, esto es ser realista. Nosotros cultuamos una religión que no tiene nada que ver con el catolicismo ni con el cristianismo. Sí tenemos un pasado en el cual nos sometieron, sí es cierto. El padre Bartolomé de las Casas, en lo que hoy es Haití, es Santo Domingo, comenzó por mandato de la reina de España, de la corona, comenzó a evangelizar a los negros africanos esclavos que llegaban a las costas de América. Sí es cierto, hay un pasado oscuro, un pasado triste, ¿ah? Pero ¿por qué nosotros tenemos que aceptar tapar nuestros orillas en Semana Santa? ¿Por qué tenemos que hacer un batuque? ¿A qué guerra? Me empecé a preguntar. A ver, los santos, primero, yo no tengo santos, yo tengo orillá. ¿Y a qué guerra van los santos? Que me diga alguien. ¿A qué guerra van? ¿Van al Congo? ¿Van a Irak? ¿Van a Israel? ¿A la Franja de Gaza? Que alguien me diga a qué guerra van. Eso me lo entré a preguntar hace muchísimos años. Pucha, ¿y a qué guerra van mis orillas? Entonces empecé a no encontrarle sentido. Y es ahí donde se sumó el cansancio, el agotamiento. Es ahí donde se sumó que era un batuque, una oportunidad para que mucha gente saciara esa fantasía de venganza, sin saber que están generando un karma, porque cuando plantás papa no recogés boñato, pero andá a hacerles entender. Claro, que es uno de los batuques más vistosos. El que no es de religión y le dan la oportunidad de ver un batuque de este tipo y comienza en la calle o comienza en el patio adelante, ya ahí encuentran un muñeco grandote colgado del cuello. Me hace acordar un mundial, estaba en Salvador y había perdido Brasil y en el Pelourinho estaban todos los muñecos con Ronaldinho colgado, habían hecho muñecos con la cara de Ronaldinho y lo tenían colgado, el pobre Ronaldinho, lo tenían colgado de los postes de las casas, ¿ya? Entonces yo empecé a ver, digo, y adentro de ese pobre muñeco que a veces hasta yo prestaba la ropa mía para que lo hicieran, ropa que no usaba, dije, ¿y esto cómo lo manejo? ¿Cómo lo manejo? ¿Cuál es el significado? ¿A qué guerra van mis orillas? ¿Cuáles son los enemigos? Enemigos tenemos todos, y la cabeza de los enemigos no se la vamos a cambiar. No la vamos a cambiar. Lo que tenemos que ser inteligentes. No pelees con los chanchos. Porque sabe que si usted pelea con los chanchos, ¿qué es lo que va a pasar? Los dos se van a embarrar, usted y el chancho. Pero ¿cuál es la diferencia? Que al chancho le gusta la mugre, le gusta el barro, y a usted no. Entonces, no es el muñeco el momento ¿tá? Y era una de barazo y después prendía fuego, rezas de lo de Abagán, ya después se entraba para adentro, ¿tá? Y se comenzaba el batuque barao, uno ya Shango de Otino Bao San Yapanao Shuniman ya,
¿tá? Oyalá, y yo siempre digo, la última reza del batuque le pertenece a Eshu. ¿Ah? Entonces, sino que los sogan de tambor, o los tamboreros, como yo les llamo comúnmente, piensen y lo traten el tema. Si no termina con una reza que pertenece a Eshu. Eshu es el comienzo, Eshu es el final, Eshu es el todo. ¿Ah? Eshu es el todo. Eshu es ese peaje que siempre está. Entonces empecé a pensar, y como yo soy un convencido que la fe tiene que tener inteligencia, que empecé a profundizar, y no le encontré sentido. ¿Quiere que le sea claro? No le encontré sentido. No es porque mi mai, mi pai, mi abuelo, mi abuela, mi tatarabuelo, mis ancestros, mis aquello, mi lo otro, lo hicieran, porque si es por eso, porque uno se haya ahorcado, yo no me voy a ahorcar, porque uno se tira al agua sin chaleco salvavidas en 20 metros de profundidad, yo no me voy a tirar al agua. O sea, una fe racional, una fe entendida. No le encontré sentido. ¿Por qué yo tengo que hacer una cuaresma? ¿Por qué después del miércoles ceniza, termina semana de carnaval, yo tengo que meterme en una cuaresma? Si yo no soy cristiano, si yo no soy católico, ¿por qué? ¿Ah? ¿Por qué tengo que tapar? ¿Por qué tengo que vaciar las cuarchiñas? Como tampoco le encuentro sentido el ir a una iglesia en el paseo. Yo respeto a los que van a una iglesia. A ver, mi país de santo, cuando yo gané buses, no me llevó a ninguna iglesia. Yo no visito iglesias. Si tengo que ir a una iglesia por un tema, voy sin problema ninguno, pero no dentro de un ritual religioso, no en un paseo de obligación. A ver si nos entendemos. Si tengo que ir a una iglesia, no tengo problema ninguno en entrar a una iglesia. ¿Ah? No se me cae nada en entrar a una iglesia. Pero no en un ritual de obligación. Porque yo no fui formado así. A mí mi país de santo me llevó al mercado, me llevó a la plaza, después me llevó a la casa de Omar Pereira, de Omarcito Pereira, y a la casa de Omar Segovia, los dos padrinos de bucios míos, de quien le habla. ¿Ah? Y ahí, finit, nos recibieron cualquiera de los dos. ¿Ah? Pai Omarcito está vivo, Pai Omar de Baralodé y Baé, Dios lo tenga la gloria. Ahí mis respetos a la familia. Los dos vivían en la calle Pasteur en aquellos años. Sí, imagínense, estamos hablando del año 96, 97, si mal no recuerdo. ¿Ah? 97 creo. Sí, 16 de octubre del 97. Entonces, ahí se finí. Entonces yo no voy a la iglesia católica. Tampoco critico a los que van, a los que tienen como, porque vuelvo a repetir, no soy quien para criticar a nadie, pero no le encuentro sentido entrar a hacer un paseo de obligación como finalización de un ritual, entrar a un templo que es de otra religión que no pertenece a la nuestra, que no tiene nada que ver con la religión nuestra. ¿Ah? No le encuentro el sentido cuando nosotros tenemos nuestros propios templos, nuestros propios lugares donde tenemos asentado y donde cultuamos Orishá. Entonces, yo no le encuentro el sentido. Yo sé que muchos me dirán, sí, pero en Bahía hay una misa. Si yo también fui a la iglesia en Bahía un montón de veces, y fui a la famosa misa del Rosario de los Negros. Sí, pero ¿sabe una cosa? Es una misa que permiten a la gente ir vestida, ¿ah? Ir vestida con atuendos religiosos. Es una misa donde los curas reparten el pan, hacen mucho pan en canastos de mimbre, van repartiendo el pan, donde se tocan tambores, ¿ah? Pero se tocan tambores, pero no se hace alusión al nombre de ningún orishá. Esto ténganlo en claro, porque a veces la gente dice, es una misa que de la unión del catolicismo con el africanismo. No, señor. No nos engañemos, no nos comamos la pastilla, como dice un famoso relator de fútbol. No se coman la pastilla, gente, porque se tocan los tambores, pero en ningún momento ni te hablan de Orishá Shangó, ni te hablan de Orishá Ogún, ni te hablan de Orishá Bará. Cantan a los santos de la Iglesia Católica mediante el toque de tambor. Es lo único que tiene, y lo único que tiene que permiten que May de Santos, bahianas
van vestidas con sus atuendos bahianos. ¿Y por qué lo hace la Iglesia Católica en Salvador? Por el turismo. Para darle la imagen al turista, principalmente al europeo. Hay mucho turismo italiano, mucho turismo español de paz y de armonía. Y no es así. Por ningún momento ni hablan de los orillá, ni tocan tambor para los orillá, ni cantan un punto de los orillá. No. No se coman la pastilla, gente. Entonces, todas esas dudas, yo las tuve, como sé que ustedes, muchos de los hijos de religión la tienen. ¿Por qué tengo que ir a una iglesia católica si justamente no elegí ser católico? No elegí ser católico. Elegí ser afrumbandista o africanista o umbandista o bandeiro. ¿Por qué tengo que ir a una iglesia católica? ¿Por qué? Yo no le encontré significado, directamente no voy. Mediante ritual, si tengo que ir a un casamiento, tengo que ir a un bautismo, voy. Como voy a una sinagoga, como iría a una iglesia evangélica. A mí no soy fanático religioso. Soy hombre de fe. Y mi fe no me la va a cambiar el entrar a ningún lado. Yo sé en lo que creo, lo que quiero y lo que amo. Y lo tengo bien definido en la vida y no lo negocio ni lo cambio por nada del mundo. Si naciera 1000 veces quisiera abrazar lo mismo. 1000 veces quisiera abrazar lo mismo. ¿Me entienden qué es lo que le digo? Son todas preguntas que me empecé a hacer. Quedaba cansado en esos batuques. El muñeco se quemaba. Un montón de nombres irían adentro. Nombre vaya a saber hasta de quién. Hasta capaz que el mío iba ahí adentro también. ¿Le daban de embarazo? No sé. Pero yo lo que sé que a mí al otro día me dolía todo. Debe ser, bueno, era mi responsabilidad llevar ese batuque. Entonces dije, pucha, ¿qué estoy permitiendo yo? ¿Qué estoy dejando? ¿Qué estoy fomentando? ¿Qué estoy alimentando? La mente de gente que piensa que puede hacer venganza, que puede hacer justicia por mano propia, y los orillanos son para eso. Los orillanos son para eso. No son ni para pedir maldad, ni para dar barazo. Ese es el batuque que se hace. O sea, yo hablo como se hacía antiguamente, que se hace en el sábado, que nunca entendí por qué el sábado de gloria y no lo hacen el domingo de resurrección. Esas son otras las dudas que me quedaron. Porque si lo hacen por el sincretismo católico, Cristo todavía no resucitó a esa hora, un sábado a las 10 de la mañana. El domingo tocan la campana, los curas resucita el domingo. Entonces, a mí no me cierran. No me cerraban esas cosas, ¿me entiendes? Después, algunos dicen, es el batuque como de aleluya. Nosotros no tenemos aleluya, porque si a mí en el batuque me empiezan a poner aleluya, póngame en amén también. Póngame en amén. Hágame en una misa católica. Nosotros no tenemos aleluya, nosotros tenemos aluyá, que no tiene nada que ver con aleluya. Ahora, acá me detengo un minuto. Si usted me habla de Umbanda, yo le acepto el sincretismo de Semana Santa. ¿Por qué? Porque la Umbanda sí toma del catolicismo, toma del africanismo, toma del kardecismo, toma del espiritismo de mesa, toma de los indígenas. Entonces, sería más sensato que en Semana Santa se hiciera una ceremonia de Umbanda, porque la Umbanda sí es sincrética. La Umbanda tiene el sincretismo. La Umbanda incorpora, la Umbanda le canta a Santo Antonio, le canta a San Jorge, porque la Umbanda incorporó, pero el batuque no, gente. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, si a mí me hablas de Umbanda, y capaz que alguien que me diga, el domingo de Pascua, no sé, hice una Umbanda. Está perfecto, no lo veo mal. Como tampoco veo mal que alguien toque batuque el día que quiera, en lo que los católicos llaman Semana Santa, porque no tenemos nada que ver con el catolicismo. Pero la Umbanda soy consciente, la Umbanda tenemos el sincretismo. Si nosotros analizamos los mandamientos de Umbanda, ¿de dónde salieron? De los mandamientos cristianos.
Los sacramentos, porque la Umbanda tiene sus mandamientos, la Umbanda tiene sus sacramentos. ¿Tá? En la Umbanda lo veo bien. ¿Tá? Inclusive veo bien que no se celebre nada en la semana hasta pasado el domingo de Pascua, porque la Umbanda es sincrética, pero el batuque no. Gente, el batuque no tiene, el batuque tuvo por obligación, el batuque tuvo por miedo, el batuque tuvo como única manera de mantener sus raíces vivas el esconderse detrás de los santos católicos. Pero hoy ya pasó ese tiempo. Hoy, gracias a Dios, ya pasó. Entonces no tenemos ni por qué, mi concepto, no tengo. El tenemos está de más. Usted puede hacer lo que usted quiera. No tengo por qué ir a una iglesia católica, no tengo por qué tapar mis orillá, no tengo por qué vaciar mis cuarchiñas y dejarlos sin agua. ¿Ah? No tengo por qué. Y si tuviera que tocar un batuque, lo toco. Yo no toco batuque este año, desde el 4 de junio del año pasado, motivos públicos, todos lo saben, hasta el 4 de junio de este año. Yo no toco batuque, después del 4 de junio de realizado finalizado los rituales que tengo que finalizar, ahí vuelvo a tocar batuque, pero yo sigo haciendo sesiones de Umbanda y sesiones de Yu. Lo que sí, respeto lo que se debe respetar. Al buen entendedor pocas palabras hacen falta. Son todas preguntas que yo estoy seguro que muchos de ustedes se las hacen. Claro que las aguas van a seguir estando divididas, claro que va a haber gente que va a decir no, yo voy a seguir haciendo el batuque y está perfecto. ¿Quién se lo va a impedir? ¿Quiere hacer el batuque el sábado a las 10 de la mañana, llenar la cuarchiña? Y bueno, hágalo. Yo no digo ni que es malo ni que es bueno. Yo acá lo que cuento es mi experiencia. Lo que me pasó a mí, pero lo que me pasó a mí no quiere decir que le pasa a usted. Yo quedaba energéticamente mal. ¿Va? Yo energéticamente quedaba mal, quedaba muy dolorido, era un batuque muy pesado. Pero capaz que usted queda bárbaro, queda divino, queda espléndida. Y bueno, ¿quién soy yo para decir no lo haga? Yo le narro la experiencia que tuve yo. Y cómo se hacía el batuque, cómo se preparaban. Después lo otro, los santos. No tenemos santos, tenemos que acostumbrarnos, así como de a poquito. Antes era todo un buen ayer, un buen ayer, un buen ayer. Ahora, gracias a Dios, la mayoría dice bendiciones, bendiciones. ¿Por qué? Porque uno está bendiciendo. Acostumbrarnos a orillar, llamarlo orillá y no llamarlo santo. Santo tiene la Iglesia Católica. No tenemos nada que ver ni con San Pedro, ni con San Juan, ni con nada. ¿Tá? En la Umbanda sí tenemos el sincretismo. Sí tenemos el sincretismo. Sí tenemos los puntos de Santo Antonio, porque sé que uno va a decir, ¿y San Jorge? Sí, señor, los puntos de Ogún. Nombran a San Jorge dentro de la Umbanda. La Umbanda es sincrética, el batuque no es sincrético. ¿Me entiende? Esa es mi manera de pensar, esa es mi manera de verlo. Eso es por lo cual yo no toco ni hago después del miércoles de ceniza, no hago cuaresma, porque yo no soy católico para hacer cuaresma. No hago batuque el sábado de Ramos de noche, porque no mando mis orillá a la guerra. Mis orillá no están en la guerra con nadie. Y si tuviera que un orillá tener un tema, sé dónde mandarlo. Porque perfectamente yo puedo para orillá Saponá ir al monte y no tengo por qué hacerlo en Semana Santa para los cristianos. Voy al monte, hago el pozo, el banquete de Saponá. Hay naciones, nosotros no lo tenemos prohibido, pero hay naciones en las cuales nombrar la palabra Saponá, nombrar la palabra Omulú, nombrar la palabra Obalbayé, Orillá Lepón está prohibido, no se nombran, es de mal augurio. Nosotros no tenemos ese tema. Después tenemos un tema que un día le voy a hablar cuando toque el tema de la diferencia de orillá con bodún, el tema de Sacpatá. Pero eso es un tema que quedaría ya para la charla cuando hablemos de los diferentes bodún, de los diferentes cánticos y la función de cada uno de esos bodún, que nada tiene que ver con orillá.
Una cosa es orishá, otra cosa es bodum. Pero eso queda, es un tema pendiente que lo tengo para hablar con ustedes en cualquier momento. Pero hoy el tema era Lorogún. Lorogún sí o Lorogún no. Vuelvo a repetir, yo lo cultué como medium y lo cultué como director espiritual. Por lo tanto, no lo voy a criticar a quien lo cultúe, a quien ritualice, a quien este sábado en pocas horas esté haciendo un batuque. No, yo no critico, yo no me burlo, yo no me jacto. Yo cuento mi experiencia. ¿Por qué no lo cultúo hoy? Porque empecé a investigar, quién es Orishá Saponá, que nada tiene que ver, porque no me considero católico, no me considero que mis orishá tengan ninguna ligación con la Iglesia Católica, por lo tanto no hago cuaresma, por lo tanto no voy a hacer Lorogún, porque no forma parte de un ritual que tenga lógica. Yo a la religión le busco lógica, una religión sin lógica, basada en, pero esto es lo que mi padre me enseñó, mi abuelo me enseñó, mi tatarabuelo. Sí, bárbaro. Si el mundo, si todos pensaran así, el mundo no hubiese evolucionado lo que evolucionó. Porque solo nosotros, los africanistas, los afrombandistas, somos los que nos cerramos con una cabeza mocha. Porque el mundo avanza, porque los médicos están abiertos, porque la ciencia avanza, porque la tecnología avanza, porque todo avanza, porque gracias a Dios uno investiga, uno estudia, eso le trae conocimiento, uno se va enriqueciendo, uno se va formando. Mire, hoy estaba leyendo el diario y el Vaticano, que el Papa Francisco no va a estar presente en las celebraciones de ellos, de los católicos, por temas de salud. El Vaticano el Papa está analizando, porque sabe que está mal, hacer una reforma en todo lo que tiene que ver la liturgia de la Semana Santa. Entonces, estamos hablando de religiones también antiguas, también con mucha tradición, con muchos adeptos y fieles en todo el mundo que se adaptan y que cambian. Nosotros no podemos cerrarnos a decir, esto es así. Eso es el discurso armado, eso es venderle un panfleto. Yo le digo esto, y si mañana estudio otra cosa, capaz que de acá a 5 años le digo otra cosa, y le agrego cosas más porque yo no me quedo. Yo soy curioso, yo investigo, estudio, escucho, leo, analizo, y vuelvo a repetirle, no soy católico, no soy evangélico, mucho respeto, felicidades en esta semana para todos esos pueblos, pero no es mi religión, no es mi religión, por lo tanto no practico Lorogún, no practico cuaresma, no hago visita después de una obligación a la Iglesia Católica. ¿Qué más le puedo decir? Considero, no le encuentro lógica el vaciar las cuarchiñas, el tapar los orishá. ¿Qué culpa tienen nuestros orishá? Bastante vapuleados, para que uno esté tapando orishá. La verdad que cada uno de ustedes es gente grande, cada uno de ustedes es gente, usted piense, razone, y bueno, cada uno de ustedes tome sus propias conclusiones. Es momento de ir a controles centrales. Este es un tema duro porque siempre, y está bien, si todos pensáramos iguales el mundo no sería mundo. Está bien que cada uno tenga su concepto, está bien que cada uno tenga, y yo lo cultúo así, voy a seguir cultuando, y bueno, si le fue bien y lo cultúo así, yo lo felicito, y yo no lo cultúo y también lo felicito. Somos gente grande, y acá por la fuerza, y creyéndose dueños de la verdad, y queriendo imponer cosas, no, eso es de fanático, eso es de gente que no está bien. Uno tiene que estar abierto. Lo que a mí me funciona, yo no lo muevo. Lo que me funciona, muevo. Pero lo que a usted le funciona, sígalo haciendo. Que por algo le funciona. ¿Quién soy yo para decirle, cambie esto, cambie aquello? Sería un atrevido, ¿tá? Pero lamentablemente hay gente que en nuestras filas, en nuestra religión, que son fanáticos, que se creen dueños de la verdad. Y nuestra religión no tiene una sola verdad, porque nuestra religión fue transmitida vía oral y todos le fueron agregando de acuerdo a la conveniencia, o todos le fuimos agregando. Vamos a meternos todos en la misma bolsa. Entonces no hay una sola verdad. Hay gente que se enoja y piensa que es su verdad. No. Yo
mi experiencia, no es su verdad, es mi experiencia. Mi experiencia es esta. Saque lo que le sirve, deseche lo que no le sirva. Yo no soy dueño de la verdad. Cada uno de ustedes va a tener su verdad de acuerdo a sus vivencias, de acuerdo a cómo le vaya en la vida. Le va bien, está feliz, tiene salud, tiene trabajo. Quiere decir que está bien con Orishá. Las cosas no le van bien. Y bueno, pregúntele a Orishá por qué las cosas no le van bien. Yo no hablo de Orí, porque nuestro batuque nunca cultuó a Orí. Otra gran mentira. Nuestro batuque siempre cultuó lo que es el Eborí. Nosotros, hoy está muy de moda porque me cortan el Orí. A ver, gente, déjense de copiar. Orí, palabra usada por el ifismo, la gente que practica Ifá, los practicantes y sacerdotes de Ifá, y usada por el candomblé que hace culto a Orí y que tienen catulaciones. Nosotros no catulamos. Nuestra nación no catula y ninguna nación del batuque tiene catulación. Y entonces no cultuamos Orí. Nosotros cultuamos Borí o Eborí, como usted le quiera decir, y alimentamos ese Eborí que lleva 6, 7, 8 o 9 bucios con la monedita como corresponde. Y lo demás, secretito que queda dentro del cuarto de santo. Momento de ir a controles centrales. Usted me sigue escuchando en vivo hasta las 7 de la mañana aquí en CX46 en Radio América. Quien le habla, Pai Víctor Godoy, un servidor de cada uno de ustedes.